Bienvenidos. Hoy vamos a tratar el tema sobre identificación de pacientes pediátricos sospechosos de COVID-19 y sus factores de riesgo. Soy la doctora Lisa Eugenia de Colvela, soy médico pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Entonces, el objetivo de la presentación de hoy es que con esta presentación ustedes van a poder conocer las características de COVID-19 en población pediátrica, van a poder identificar pacientes pediátricos sospechosos de COVID-19 y van a conocer los factores de riesgo para COVID-19 severo en población pediátrica. Actualmente ya estamos a 6 meses del inicio de la pandemia y es un tema que todo trabajador de salud de todos los niveles debe conocer y todavía aún falta mucho más por conocer. Como ustedes ya saben, esta nueva patología principalmente afecta a la población adulta, es donde más se han visto los casos de severidad y de mortalidad. Sin embargo, es muy importante conocer su presentación en la población pediátrica. Entonces, ya sabemos que en niños es menos frecuente y menos severo que en adultos, pero en niños se ha visto que hay más casos asintomáticos, dependiendo de las series, entre 35 y 50% de asintomáticos. La infección sintomática va a ser poco común y si se da, va a ser casi siempre casos leves. Según los diferentes estudios que han habido, las frecuencias o prevalencias varían entre el 1 al 8% de casos confirmados en diferentes países. El 1 al 8% de esos casos son niños. En China, en el pico de su epidemia, reportaron un 2% de los casos confirmados eran menores de 2 años. Y en Estados Unidos, en algún momento, hasta el 10% de sus casos confirmados eran niños. Sin embargo, es importante conocer cómo se presenta esta patología en los niños porque aún así puede haber casos graves o atípicos. Ahora, ¿por qué es que esta patología es menos frecuente en los niños? Obviamente aún no se sabe al 100% porque todavía no se conoce la fisiopatología completa de esta enfermedad, pero sin embargo hay algunas teorías que podemos ir planteando. Algunos plantean que de repente hay un subregistro de los casos asociado a un menor tamizaje en niños. Otros plantean que de repente podría deberse a que los niños son menos expuestos porque de repente han estado cumpliendo las cuarentenas que se han estado indicando. Otra propuesta es que en los niños hay menos comorbilidades. Como todos sabemos ya, los adultos mayores, las personas adultas con hipertensión, con diabetes, con obesidad, son factores de riesgo para esta patología. Entonces, en los niños esas patologías son menos frecuentes, de repente por eso ellos presentan menos casos. Otra propuesta es que los niños tienen menor expresión de estos receptores llamados los AC2, que son los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, que hemos visto ya que en la célula este es el receptor donde el SARS-CoV se une para que pueda entrar. Entonces ya hay estudios que han demostrado que en los niños, sobre todo en niños menores de 10 años, esos receptores están mucho menos expresados en comparación con adultos. Eso podría hacer que los niños sean menos susceptibles a infectarse por el virus. Otro factor es que en los niños la respuesta inmune innata está mucho más activa. Hay más porcentaje de linfocitos B, T y de células natural killer. También saben ustedes que los niños, la edad pediátrica es una edad donde ellos están expuestos a muchos virus y podría ser que hayan estado previamente expuestos a otro tipo de coronavirus y eso ha llevado a que haya una inmunidad cruzada. Sin embargo, sabemos ya que la mayoría son asintomáticos, pero es importante recordar que igual pueden ser contagiantes. En nuestro país, estos son los datos del Centro Nacional de Epidemiología hasta finales de agosto. Este era el número de casos total. Y lo que se ha observado hasta ese momento es que del total de casos confirmados ya sea con prueba rápida o con PCR, solamente un 5.4% son niños. Niños y adolescentes. Dividimos para fines prácticos niños entre 0 a 11 años y adolescentes entre 12 y 17. Es bastante menor, ¿no? Solamente un poquito más del 5% comparado con la población adulta, pero igual en números absolutos son casi 35,000 niños hasta fines de agosto, casos confirmados de COVID en nuestro país. Y cuando vemos la letalidad de esta población, obviamente también es mucho menor, por ejemplo, comparando con la de adultos, que la tasa de letalidad es de 17.14, en niños y adolescentes 0,4-0,2. Y cuando vemos los casos de defunciones, de todas las defunciones hasta finales de agosto por el coronavirus, solamente el 0.4% son niños. Entonces, en números, obviamente es un número bastante pequeño,
pero aún así es relevante que conozcamos cuál es el cuadro clínico de estos niños para que en los establecimientos de atención primaria puedan detectarse a tiempo. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de COVID en niños? El cuadro clínico es bastante variable. Creo que todos sabemos que siempre se ha dado relevancia al cuadro respiratorio, pero hay que recordar y tener en cuenta que los últimos estudios mencionan que en verdad la infección por COVID-19 es una enfermedad multisistémica. De repente lo que más hemos estado viendo es la expresión en el sistema respiratorio, pero ya cada vez que se conoce más sobre la enfermedad, se ve que puede afectar múltiples sistemas. Por lo tanto, la clínica, bueno, generalmente hasta ahora va a ser más respiratoria. En niños puede ir desde un cuadro leve de las vías respiratorias altas, parecido a un resfrío, hasta una neumonía grave con sepsis y shock séptico. Se ha visto que en los niños hay menor frecuencia de fiebre, tos y disnea comparado con las series de adultos. Y es importante saber que hasta un 40% de niños no va a presentar fiebre. Y algunos incluso solamente van a cursar con síntomas gastrointestinales, como diarrea, náuseas y dolor abdominal. En China, que bueno, es relevante porque ahí empezaron los primeros casos, cuando ellos hicieron estudios en niños, en una serie de casos a nivel nacional, vieron que el 55% de niños solo presentó un cuadro leve o asintomático, un 40% eran casos moderados, en moderado se refiere a neumonías, pero que no requirieron oxígeno, sin hipoxemia. Un 5% casos severos, neumonías que requirieron oxígeno, y un menos del 1% eran casos críticos, con síndrome de distrés respiratorio agudo y shock. Lo importante es que cuando ellos analizan la población, o mejor dicho, la subpoblación de menores de un año, aquí sí, de todos los menores de un año infectados, hasta un 11% presentó enfermedad severa o crítica. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas más frecuentes que se describen en COVID? Igual, ¿no? Los datos que tenemos, todo vienen en los estudios, más que todo que se hacen en el extranjero, que se estudian grandes series. Y en este estudio, que se hizo una revisión de 11 series internacionales, trataron de ver más o menos cuáles eran los síntomas más frecuentes en niños. Entonces, en niños los dos síntomas más frecuentes van a ser tos y fiebre, parecido a los de adultos, pero recuerden que es menos frecuente en niños que en adultos. ¿A qué se refiere eso para entenderlo? Que de repente en adultos hasta un 80-90% cursan con tos, en cambio en niños solo un 48%. Igual la fiebre, en promedio 42%, dolor faríngeo, taquipnea, ¿no? Que es una frecuencia respiratoria alta, congestión nasal, sibilancias, acuérdense que es un virus y si hay compromiso pulmonar puede generar sibilancias parecido a un cuadro obstructivo bronquial, grados variables de diarrea, de vómitos, cefalea y fatiga o malestar general. En nuestro país, tomando los datos del Centro Nacional de Epidemiología, se hizo esta tabla que solamente abarca niños de entre 0 y 14 años. Sabemos que pediatría son menores de 18 años, así es el grupo que tratamos en el instituto, pero en primer nivel y en hospitales generales generalmente los ven hasta los 14 y de ahí ya los tratan en adultos, ¿no? Entonces, viendo eso, se ha visto también, coincide un poco con la serie internacional, tos y fiebre los más frecuentes, pero fíjense el porcentaje, solo un 32% presentan fiebre, solo un 26% presentan fiebre, pero aún así son los síntomas más frecuentes en niños. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos todos estos síntomas que hemos mencionado? Porque estos síntomas vamos a asociarlos en síndromes clínicos asociados a la infección por este nuevo virus. Esto es muy importante porque la presentación del cuadro clínico va a ser más que todo una primera evaluación de repente en el primer nivel de atención, entonces tienen que catalogar entre qué tipo de cuadro o de afección por coronavirus estamos presentes. Entonces, el primer síndrome clínico es una infección aguda del tracto respiratorio superior, parecido a un resfrío. Inicialmente a veces se hacía la diferencia entre la infección por coronavirus, el resfrío, la gripe, de repente han visto algunos cuadros por ahí en internet, y es cierto que un síntoma u otro puede predominar, pero ahora que estamos en pandemia y en transmisión comunitaria del virus, la verdad que es difícil decir simplemente clínicamente si es un resfrío por virus común o es un resfrío por coronavirus. Eso hay que tener en cuenta. Para decir que un niño solo tiene afección del tracto respiratorio alto,
Generalmente va a ser un niño que viene en buen estado general, viene con todos los síntomas que hemos mencionado. Puede tener fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, malestar general, puede haber síntomas de diarrea. Al examen físico no va a haber signos de deshidratación ni ningún signo de dificultad respiratoria. Cuando examinemos los pulmones van a estar completamente normales. Y si aplicamos la saturación de oxígeno, va a estar encima del 95%. Entonces, si yo evalúo a mi paciente y tiene todo este cuadro clínico y el examen físico, yo podré decir que mi caso correspondería a una infección aguda del tracto respiratorio superior, posiblemente por COVID-19. Otro síndrome clínico asociado que puede generar el coronavirus es una infección no grave de vías respiratorias bajas. Este concepto o definición es equivalente al concepto de definición que ya conocemos de neumonía no grave o neumonía leve de la OMS, que se maneja en primer nivel de afección. Entonces, aquí, en este síndrome, ya hay compromiso pulmonar, pero es no grave. ¿Cómo vamos a saber que no es grave? El niño generalmente tiene un buen estado general. Importante saber que puede o no haber fiebre. La fiebre no es un signo de gravedad, puede estar presente o no. Lo que sí va a haber es tos y dificultad respiratoria leve. La dificultad respiratoria, principalmente valorarla con la frecuencia respiratoria. Acordarse que en menores de 2 meses hablamos de taquipnea o frecuencia respiratoria alta cuando es mayor o igual a 60. De 2 meses a 11 meses mayor o igual a 50 respiraciones por minuto. Entre 1 a 5 años más de 40. Mayores de 5 años mayor o igual a 28 y adolescentes más de 20. Es importante, ¿no? Porque si tiene más de estos valores, hablamos de taquipnea. Y la saturación de oxígeno, si es una infección de vías respiratorias bajas no grave, todavía se mantiene encima de 92%. El siguiente cuadro clínico que podría presentar el paciente es una infección grave de las vías respiratorias bajas, que es equivalente al concepto de neumonía grave de la OMS. Aquí, obviamente, también hay tos y dificultad respiratoria, pero se va a agregar alguno de los síntomas o signos de la lista. Aquí la saturación de oxígeno generalmente es menor del 92%. Aquí si la taquipnea es severa, más de 70 en menores de 1 año, más de 50 en mayores de 1 año y en adolescentes más de 30, ya hay signos de compromiso respiratorio marcado, quejidos, tirajes en varios paquetes, apneas en niños pequeños, en neonatos o lactantes menores. Si uno ausculta, va a encontrar murmullo disminuido o abolido en ambos campos pulmonares, va a haber subcrépitos, crépitos en ambos campos pulmonares. En niños pequeños va a haber dificultad para alimentación, incluso puede haber grado de deshidratación, puede haber compromiso del sensorio, y si tuviéramos una gasometría podríamos evidenciar hipoxemia. Entonces, un niño con un cuadro respiratorio y cualquiera, al menos uno de los siguientes, podríamos decir que tiene una infección grave de las vías respiratorias bajas. Es importante recalcar que puede ser cualquiera, no solo la saturación. Eso es muy importante, porque a veces solo nos guiamos de la saturación y el niño puede venir saturando 98%, pero tiene, a ver, supongamos un niño de 2 años, tiene 60 de respiratoria, tiene quejido, no pasa el murmullo en ambos campos. Entonces hay otros criterios de gravedad, aunque la saturación esté normal. Entonces es importante la saturación, pero acompañado también con el resto de signos clínicos. Hasta aquí, cualquiera de estos síndromes clínicos, el diagnóstico, la clasificación es clínica. Como han visto, aquí no necesito obligatoriamente de ningún examen de una radiografía de tórax, de un examen de un hemograma. El diagnóstico es historia clínica y el examen físico. Y eso creo que se puede hacer en cualquier establecimiento de primer nivel de atención. Después, el siguiente síndrome clínico ya es el síndrome de dificultad respiratoria aguda o el SARS. Aquí, bueno, sí, de repente solamente se puede sospechar y sí necesitamos exámenes para comprobarlo, ¿no? Saben que este ya es un cuadro de edema pulmonar causado por compromiso parenquimal, ¿no? Otros cuadros o síndromes clínicos que puede causar el coronavirus también puede causar sepsis, con la definición ya conocida de sepsis, que también vamos a necesitar de repente de algunos exámenes auxiliares. Puede causar shock séptico, ya sea con hipotensión o cualquiera de otros síntomas, perdón, de otros signos o síntomas, ¿no?
Se ha visto que al cuadro respiratorio también puede estar asociado a algunos trastornos de la coagulación. Es muy frecuente la elevación del dímero D en casos severos de COVID. Puede haber daño miocárdico y también puede haber compromiso hepático y muscular. Y un nuevo síndrome clínico que ha sido asociado en esta patología es el llamado síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a SARS-CoV-2. Un poco largo el nombre, sus iniciales es el SIMPEPS, que esto más que todo se está pensando que no es tanto un cuadro agudo, sino más es una complicación posinfecciosa. Es el llamado Kawasaki-Lai o parecido a la enfermedad de Kawasaki, que por su importancia, incluso lo vamos a tocar en un tema más adelante, pero bueno, es parte de los síndromes clínicos que se están asociando a este nuevo virus. De todas maneras, es importante que conozcan las manifestaciones extrapulmonares que pueden estar en niños, que es una larga lista. Puede haber compromiso gastrointestinal, ya lo hemos mencionado, asociado a cuadro respiratorio o incluso puede presentar solo compromiso gastrointestinal. Compromiso dermatológico, el COVID en niños puede causar una exantemática. Rash, vasculitis, pápulas, urticaria, vesículas, es bastante variado. Puede haber compromiso neurológico. La disosmia y la disgeusia son síntomas bastante frecuentes en adultos, también se ven en niños, pero más que todo en niños grandes o adolescentes. Encefalitis, se puede comportar como un cuadro parecido a una meningitis, una encefalitis viral, y la causa podría ser el coronavirus. Síndrome de Guillain-Barré. En el instituto hemos tenido 2 casos de niños hospitalizados que posiblemente la causa ha sido por coronavirus. Puede haber compromiso hematológico. Puede entrar un niño con un síndrome purpúrico o el conocido PTI y a veces puede ser secundario a coronavirus porque es un virus, entonces también puede generar esas alteraciones. Hay casos de conjuntivitis, puede generar nefritis aguda y compromiso hepático, ¿no? Elevación de transaminasas y generar igual que una hepatitis. Asociados al compromiso respiratorio y a veces no. Claro que van a ser mucho menos frecuentes, como lo más frecuente es el compromiso respiratorio, pero igual es importante que se conozca. Estas son algunas lesiones de casos de lesiones dérmicas causadas por el coronavirus. Estas son lesiones vasculíticas, equimosis terminales, ¿no? En las plantas o en los pulpejos de los dedos, exantemas, vesículas, y esto los famosos dedos COVID, ¿no? Que son alteraciones en los dedos del pie o de la mano, este edema con eritema. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos toda esta expresión clínica del coronavirus en niños? Porque de este modo vamos a nosotros poder plantear que estamos frente a un caso sospechoso de COVID-19 en niños. Obviamente existen directivas de la institución que nos plantean cuál es la definición de caso sospechoso, pero esa es una definición operacional. Nosotros, como personal de salud, siempre debemos valorar el criterio clínico para nosotros decidir si estamos ante un caso sospechoso de COVID. El MINSA en la alerta epidemiológica número 19 fue la última vez que modificó la definición. Esta es la definición que la deben conocer, pero claro, es una definición general, no es una definición que varíe o cambie o que exista para cada grupo etario. Sabemos que un caso sospechoso es una persona con infección respiratoria aguda que tiene que presentar, según el concepto aquí, tos o dolor de garganta, uno de los dos, y agregarse otro de los síntomas que están en la lista. Entonces, como hemos visto, en pediatría el cuadro puede ser mucho más variado. Entonces hay que tener en cuenta otros síntomas que ahora vamos a mencionar. Y lo otro es también muy importante que en esta definición no está la condición de que tiene que tener un nexo epidemiológico, que como si recuerdan al inicio, sí, tenía que tener contacto con un caso sospechoso o confirmado, haber viajado a una zona endémica, etcétera, etcétera. Obviamente, como ya esta es una zona endémica y hay transmisión comunitaria, entonces es verdad que si estuviera el nexo de un contacto intradomiciliario, etcétera, la posibilidad va a ser más alta, sí, pero el hecho de que la madre a la entrevista mencione o diga que en la casa nadie estaba enfermo, eso no tiene por qué hacernos descartar que el cuadro que está presentando el paciente sea sospechoso de COVID, porque ya la transmisión es comunitaria en nuestro país.
Entonces, esa es la definición oficial, pero sin embargo, en niños, en pediatría, hay que considerar un poco más amplia, ¿no? Todo lactante, niño o adolescente con una infección respiratoria aguda que presente 2 o más de los siguientes síntomas. Los que ya conocemos: tos, fiebre, dificultad para respirar, dolor de garganta, cefalea, diarrea, congestión nasal y exantema. Entonces aquí la definición es un poquito más amplia. Eso quiere decir, si mi niño solo viene con fiebre y exantema, ya yo podría estar planteando como caso sospechoso de COVID. Si es que obviamente tiene algún contacto intradomiciliario generalmente, pues mucho más alta la probabilidad. Pero como les digo, igual el dato del contacto no es 100% necesario. Hay que considerar que todo paciente con sospecha de neumonía que requiera hospitalización es también considerado un caso probable de COVID, un caso sospechoso de COVID-19. Otra consideración son los neonatos febriles. Igual, en neonatos y en lactantes menores de 3 meses, a veces la fiebre puede ser la única expresión de una enfermedad. Entonces, en neonatos febriles o lactantes menores de 3 meses con fiebre sin foco, que solo presentan fiebre sin ningún motivo, claro, una fiebre persistente, también deberíamos considerar como diagnóstico diferencial infección por COVID-19. En pacientes que tengan una evidencia radiológica de neumonía, es frecuente que a veces los pacientes son tratados en consultorios particulares y a veces vienen a la consulta en el primer nivel ya con exámenes. Si es que por un motivo X se hizo una radiografía y hay una evidencia de neumonía, así los síntomas sean leves, considerar también COVID-19. Y obviamente cuando sospechemos también de este nuevo síndrome inflamatorio multisistémico, también es un caso sospechoso de COVID-19. Entonces, haciendo una unión de todos los, del cuadro clínico que estamos nosotros planteando, es como nosotros vamos a poder plantear, valga la redundancia, que estamos ante un caso sospechoso de COVID-19 en el niño que estamos evaluando en la consulta. Algo también muy importante es evaluar los factores de riesgo. Sabemos nosotros que en la población pediátrica y en toda la población es muy importante hacer una buena historia clínica y la parte de antecedentes es muy importante y mucho más importante aquí. ¿Por qué? Porque así como en adultos también existen factores de riesgo para COVID-19 severo en los niños. ¿Y cuáles son esos factores? En niños menores de 1 año. Ya habíamos mencionado que en ellos parece que hay un mayor porcentaje de casos severos. En niños que tengan algún grado de inmunosupresión, ya sea por una enfermedad de fondo o ya sea por algún tratamiento inmunosupresor. ¿Qué tipo de enfermedades? Inmunodeficiencias primarias, pacientes que han sido post-trasplantados, pacientes con neoplasias. En niños casi siempre son más frecuentes las neoplasias hematológicas tipo leucemias, pacientes con diagnósticos de VIH, que tengan recuento de CD4 menor de 200 o con una carga viral estable. Y pacientes que tengan tratamientos inmunosupresores, ya sea quimioterapia, fármacos biológicos y uso crónico de corticoides. Aquí es muy importante esto de aquí, uso crónico de corticoides, se refiere a corticoides a dosis inmunosupresora. Por ejemplo, los niños asmáticos. Todos sabemos que los niños asmáticos usan corticoides inhalados por varios meses. Dependiendo del grado de su asma, puede usar 3, 6 meses o más. Entonces, esa dosis del corticoide inhalado es una dosis muy baja, no tiene efecto inmunosupresor, así que no habría ningún problema por el uso de esa medicación, no tienen que suspenderle su medicación. ¿Qué tipo de enfermedades usan corticoides a dosis inmunosupresoras? Las enfermedades reumatológicas, por ejemplo, niños con lupus eritematoso, las artritis juveniles. Esos niños usan corticoides vía oral y lo usan por meses. Eso sí es un factor de riesgo, pues, ¿no? Ahora, el que sea un factor de riesgo no quiere decir que tenemos que suspender el tratamiento que está recibiendo el paciente. Eso hay que tener mucho cuidado. Tiene que ser evaluado el riesgo-beneficio, porque obviamente al quitarle el tratamiento va a descompensar su enfermedad de fondo. Simplemente hay que tener en cuenta que es un grupo que tiene mucho más riesgo y de repente hay que cuidarlos mucho más. Niños que tengan enfermedades cardiovasculares crónicas, también un grupo de riesgo. Cardiopatías congénitas, hipertensión pulmonar, posoperados recientes, insuficiencia cardíaca, etc. Niños con enfermedades
crónicas, obviamente, si se infectan de coronavirus va a ser peor, ¿no? El daño pulmonar. ¿Qué grupo de niños tenemos aquí? Niños con fibrosis quística, niños con displasia broncopulmonar, asma no controlada. Eso es muy importante. No simplemente el que tiene asma, sino un asma no controlada. Y aquí nuevamente repetir, ¿no? Si yo de repente por miedo, la mamá por miedo le quita su corticoide inhalado, pues esa asma se va a descompensar y ahí sí sería un factor de riesgo para hacer COVID severo. Niños crónicos que estén en casa con traqueostomías, con oxígeno, con ventilación mecánica. Pacientes postrados. Los pacientes postrados generalmente, como los niños con parálisis cerebral infantil, con epilepsias refractarias, con algunas encefalopatías, son niños que por su patología neurológica ya tienen problemas respiratorios, aspirativos, etc. Entonces, esos niños también tienen más riesgo de hacer un COVID severo. Otras patologías crónicas como enfermedad renal crónica, los niños que reciben diálisis, los niños con diabetes mellitus tipo 1, que es más frecuente en niños y que están con mal control, niños con desnutrición severa y también obesidad, que se ha visto más que todo en adolescentes. Entonces, ya conocemos y sabemos cómo se tiene que hacer el diagnóstico, o mejor dicho, en qué casos vamos a sospechar nosotros de COVID-19 en la población pediátrica. Y también conocemos cuáles son los factores de riesgo que tenemos que tener mucho tino, mucha dedicación cuando hacemos la historia clínica en preguntarle al paciente sobre ellos. Una vez que establecemos que el caso es un caso sospechoso, el siguiente paso va a ser hacer el diagnóstico. Entonces, muchas gracias por su gentil atención. Conmigo será hasta una próxima oportunidad, donde vamos a ver en el siguiente tema, ya tocaremos el tema de diagnóstico. Gracias.